de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esas son las palabras de Jesús en Juan capítulo 14, versículos 12 al 14 y 16, versículos 32 al 33. En estos pasajes Jesús, justamente antes de ir a morir en la cruz, de su muerte, su sepultura, su resurrección, Jesús junta a sus discípulos y los mira y les dice: con toda certeza les digo que aquellos que creen en mí van a hacer cosas más grandes que las que yo he hecho. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que un grupo de personas o alguien haga cosas más grandes de las que hizo Jesús? Nadie en toda la historia se compara con la grandeza, centralidad, supremacía de la persona de Cristo. Sin embargo, es Jesús mismo de cuyos labios escuchamos que esta sería la realidad de los discípulos que le siguen. Jesús, al ver a los discípulos, ve un pequeño rebaño de personas maltrechas bajo sus propios recursos, pero que por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo se convertirían en una extensión de la vida, la presencia y el ministerio de Cristo, de tal manera que multiplicarían los efectos de la vida de Cristo mismo. Jesús miró en nuestros discípulos la transformación que el Espíritu Santo puede hacer en personas comunes y corrientes a personas que se transforman a imagen y semejanza de Cristo. Como cantamos hace un momento y como Pablo nos dijo en Gálatas capítulo 2, yo no soy yo, sino Cristo que vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, se entregó a sí mismo por mí. Jesús en ese momento ve la transformación de la vida de sus seguidores a su imagen y ve una armada de personas hechas a su imagen. Esto es lo que significa ser cristiano. Un cristiano es una persona cuyo estilo de vida imita la vida de Cristo. Somos imitadores de Dios como hijos amados para andar en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2 dice: tú y yo, al ser seguidores de Jesús, pasamos de ser incrédulos a ser creyentes, y luego de ser creyentes a ser discípulos, y de ser discípulos a multiplicadores de discípulos. Eso es de lo que hemos estado hablando en esta serie, multiplicar, y eso es precisamente lo que Jesús ve en esos discípulos, personas con el poder de Dios. Pero como en toda familia, llega el momento en que los niños pequeños deben crecer, extender sus alas y salir del nido. Dios nos hizo así en la vida física, ¿verdad? Dios nos hizo para nacer, crecer, y al crecer madurar, y llega un momento donde todos los hijos, por la gracia de Dios, hacen su vida. Sean casados, sean solteros, cuando uno es adulto, en algún momento nos toca no nada más recibir, ahora nos toca darnos a nosotros para mejorar nuestra sociedad, nuestras familias, mejorarnos a nosotros mismos, dando, no solo recibiendo. Yo recuerdo cuando yo venía a los Estados Unidos, había terminado la universidad ese año y estaba preparándome para venir aquí a estudiar el seminario. Recuerdo a mi mamá. Nuestra familia era más tradicional en México. Tú en México creces en tu familia y no te vas de tu casa hasta que te casas. Si te casas, ¿verdad? Si no, pues ahí estás. Mi hermana aún vive con mis padres en México. La cultura es diferente, pero a veces tiene sus más y sus menos. A veces lo bueno de nuestra cultura latinoamericana es que somos personas sencillas, pero somos personas enfocados en la familia, en las relaciones. Somos muy cercanos unos a otros. Pero algunas veces eso puede convertirse como en eso de las familias muéganos, ¿no? Todos viven con todos se meten en los problemas de todos, y algunas veces los adultos que deberían encargarse de sus cosas todavía están pegados de las faldas de mamá y papá, ¿verdad?
No es que está chiquito, pues tiene 40 y tantos, ¿cómo que está chiquito? Sí, es que todavía lo veo como mi bebé. Yo tenía 20 y tantos, 21, cuando venía y mi mamá, me acuerdo, estaba en el aeropuerto. Mi mamá me dijo, hijo, tú ya no vas a regresar a casa. Le dije, mamá, ¿pero por qué no? ¿Me estás corriendo? Dice, no, tú, este es tiempo de que sepas que vas a hacer tu vida. Aquí vamos a estar, pero va a ser tu vida. Y de la noche a la mañana, aquí estaba en los Estados Unidos sin saber qué es arriba y qué es abajo. Pero ¿sabes qué? Dios me puso de mi familia en México con su familia en la iglesia. Dios me rodeó de hermanos y hermanas, padres, madres espirituales que han estado conmigo a pesar de que he estado lejos de mi familia en México de carne. El Señor me ha dado una familia en Cristo, donde sigo amando a mi familia en la carne y tengo hermanos y hermanas ahora en Cristo que me recuerdan que no estoy solo y que ahora tengo que vivir esta vida, no solo para mí, sino para los propósitos de Dios. Pero tarde o temprano nos tiene que llegar el momento donde al madurar, ahora nos tenemos que multiplicar. Esa es la historia de los discípulos de Cristo. Si tienes tu Biblia, te voy a invitar a abrirla en Hechos capítulo 13. Hemos estado viendo la vida del apóstol Pablo, cómo él ha venido madurando desde su conversión en el capítulo 9. Cristo lo llama y lo transforma de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a Dios. Pablo recibe por la fe en el nombre de Cristo el perdón de sus pecados, herencia entre los santos. Eso nos dijo él ahí en los capítulos 9, 22 y 26, contándonos su conversión. Pablo recibió una nueva vida. ¿Y luego qué? Inmediatamente él se bautiza. Qué gozo cuando vemos un bautismo, ¿verdad? El joven hoy que nos compartió Harry, muchas gracias por tu testimonio. Qué bendición ver que la historia de Cristo sigue replicándose en la vida de individuos, que aunque es nuestra misma historia, pecadores salvados por la obra de Cristo, cada historia es la misma en Cristo, pero es única, porque cada uno de nosotros somos único. Esa es la reproducción de nueva vida, de incrédulos a creyentes y luego ¿qué? Ahora discípulos. La gran comisión es el llamado de Cristo a decirnos que ahora tenemos que aprender a obedecer todo lo que nos ha mandado. Y esa obediencia comienza con el bautismo, dando testimonio público y diciendo, yo soy un seguidor de Cristo y no me avergüenzo. Y ahora aprendo de la palabra de Dios cómo vivir para Él, en obediencia a Él. Les cuento a otros. Eso es lo que le pasó a Pablo en Hechos 9. Empieza a contarles a todo de Cristo. Pero Dios no está obrando solo en la vida mía, de Pablo, tuya. Dios está obrando para alcanzar a todo el mundo por todos lados. El Evangelio se continúa extendiendo a pesar de la persecución de Hechos 9 y llegamos a Hechos capítulo 11. La semana pasada hablamos de cómo el Evangelio no solamente era para los judíos, aunque llegó a los judíos primero, es también para los griegos, los gentiles, los no judíos. El Evangelio empezó a derramarse por todos los lados. En Hechos capítulo 11 llega a la ciudad de Antioquía, la tercera ciudad más grande en el Imperio Romano, y los gentiles, los no judíos, empiezan a convertirse en creyentes en Cristo, nuevos creyentes. El liderazgo en Jerusalén oye de esto y mandan a Bernabé, y cuando Bernabé llega, dice, se regocijó cuando vio la gracia de Dios. Bernabé empieza a discipularlos, empieza a animarles a que sean fieles al Señor. Mira, los nuevos creyentes se convierten en discípulos y un discípulo es el que permanece fiel al Señor en obediencia a su palabra. Discípulos. No es suficiente que nada más digas, no, pues yo voy a la iglesia. No, Dios no quiere que tú vayas a la iglesia, Dios quiere que tú seas la iglesia. La iglesia es la congregación de personas salvas, de personas que han recibido el perdón de sus pecados. La iglesia no es edificios, no es religión. La iglesia son personas libres por el Evangelio de Cristo para vivir para Él. Dios quiere que seamos la iglesia. Y cuando somos la iglesia y Dios nos disipula y nos afirma, ¿ahora qué? Ahora Dios nos prepara para comisionarnos. Conversión, compromiso y comisión son las tres grandes etapas de madurez en la vida cristiana. En la conversión recibimos el perdón de nuestros pecados. Cuando nos comprometemos con Cristo, nos afirmamos en obediencia a su palabra. En la comisión recibimos su misión para darle vida a otros. Damos, no solo recibimos. Damos vida compartiendo el Evangelio de Cristo. Nos unimos a su misión. Y ahora es lo que tiene que suceder. Dios nos ha llamado a servir, Dios nos ha llamado a proclamar su mensaje de salvación. No nos ha llamado nada más a sentarnos en una banca.
Pero ¿cómo sucede este crecimiento y esta madurez donde algunos de nosotros, Dios nos quiere que levantemos nuestras alas, salgamos del nido y vayamos a plantar iglesias, a alcanzar personas? ¿Cómo es que nos vamos a convertir en misioneros en cualquier lugar donde nuestro pie caiga? Vamos a ver eso en Hechos capítulo 13. Acompáñame, Hechos capítulo 13. Ya han pasado más de un año desde que Pablo y Bernabé están ahí en la iglesia en Antioquía. En Hechos capítulo 13 vamos a ver cómo crecieron. Hoy no tengo las notas en la pantalla. Si estás tú en línea y no las vas a poder ver ahí, pero están ahí en el archivo en línea para que tú los veas. Y si tú entraste en el boletín de adoración que recibes cada domingo, ahí están las notas del mensaje y el bosquejo para que puedas ver los pasajes y después, si tú quieres, puedas revisarlos en tu Biblia. A veces no tenemos tiempo aquí en la plataforma de revisar cada versículo, pero te los pongo aquí para que después en casa, si tienes tiempo, tú puedas leerlo y puedas profundizar después en tu casa. Si tienes ahí tu Biblia, entonces Hechos capítulo 13 es el pasaje donde vamos a estar hoy. Vamos a estar tratando de responder de este pasaje una pregunta muy sencilla, pero con implicaciones profundas para nuestra vida, y es esta: ¿cómo es que el comisionar a otros afecta a la multiplicación de discípulos en la iglesia local? En otras palabras, ¿será este asunto de vivir en misión, de llevar el evangelio, de compartir con otros, de servir, será esto reservado para algunos cuantos, los pastores, los que se llaman líderes, los diáconos? ¿Será solamente para una élite religiosa o será algo que Cristo quiere para todos en su familia y que debería de ser normal en nuestro crecimiento? Una iglesia que no desafía y equipa a sus miembros para servir es una iglesia que no está haciendo lo que Cristo le ha pedido que haga. En la iglesia, el que no sirve, no sirve, hermanos. Pues cada uno de los que estamos creciendo y madurando debemos de dar nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros tesoros como una obra de amor por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Tenemos que servir. Empezando dentro y saliendo de aquí hasta el último de la tierra, tenemos que darnos a la misión de Cristo. Comisión significa que su misión se vuelve también la nuestra. Por eso Jesús dijo: las obras que yo hago, mayores que estas ellos harán. Porque cuando la iglesia abraza la misión de Cristo y la recibe, la puede multiplicar. Vamos a ver cómo es que esto funciona. Hechos 13. Vamos a ver en este pasaje que comisionar discípulos hace posible que cada discípulo se convierta en un multiplicador de discípulo al invertir nuestras vidas, nuestro tiempo, tesoros y talentos en dos áreas estratégicas de la misión de Cristo. La primera de ellas es en Hechos 13, versículo del 1 al 3, y la segunda del versículo 4 en adelante. Vamos a leer algunos versículos. Vamos a leer hasta el versículo 12. No podemos leer todo el capítulo aquí porque se nos va el tiempo, desafortunadamente, pero yo te animo que en casa leas todo el capítulo 13. Es central para lo que sucede en el resto del libro de Hechos. Y lo que vamos a ver hoy tiene el poder de transformar nuestro llamado para seguir a Cristo. Así que puedes leerlo tú todo en casa, pero vamos a leer versículo 1 al versículo 12. Dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Lucio, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con él procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor
buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Cuando la iglesia comisiona discípulos, la iglesia hace posible que se conviertan en multiplicadores de discípulos al invertir su tiempo, talentos, tesoros en dos áreas estratégicas de la misión de Cristo. La primera de ellas es la salud de la iglesia local. La salud de la iglesia local. Mira el versículo 1 al versículo 3 de lo que acabamos de leer hace un momento. Versículo 1 al versículo 3 describe en lo que se había convertido este movimiento de discípulos, una iglesia saludable. Y quiero que notes que comienza hablando acerca del liderazgo de la iglesia. Dice que había profetas y maestros. ¿Quiénes son estos? Personas que pasan su ministerio enfocados en la proclamación y enseñanza de la palabra de Dios, del mensaje de Dios. Profetas y maestros, los profetas no son personas que hablan del futuro nada más. Algunas veces la profecía bíblica sí habla de cosas que tendrían lugar en un futuro, algunas veces tiene que ver con eventos, con interpretar situaciones, pero el mensaje central y el llamado central de un profeta es comunicar la palabra de Dios. Maestros, personas que le enseñan a otros cómo obedecer la palabra de Dios. El centro del ministerio de la iglesia en Antioquía era un ministerio de enseñanza y proclamación de la palabra de Dios. Pero no solamente eso, nota que empieza a dar algunos nombres. Dice por ahí, estaba Bernabé, Simón, que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, todos estos nombres. Cada uno de estos nombres está ahí porque era una persona prominente en el liderazgo de la iglesia, pero nos revela una cosa más. Estas personas son un grupo diverso, cultural, socioeconómico, incluso en sus recursos. Por ejemplo, Bernabé, si tú recuerdas de los capítulos anteriores, Bernabé era una persona prominente entre el liderazgo en Jerusalén, pero era un levita. Y aparentemente su familia tenía recursos económicos. Él es quien trae su herencia a los pies de los apóstoles en Hechos capítulos 4 y 5, donde le permite a la iglesia en Jerusalén discipular a miles. Ese es un hombre de ciertos recursos y liderazgo respetable. Bernabé. Luego dice Simón, su sobrenombre o su apellido, algunos lo ven. Este apellido Níger es literalmente negro, significa esa palabra negro. Y posiblemente este hombre y el hombre siguiente, donde dice ahí Níger y Lucio de Cirene. Cirene era un lugar en el norte de África. Posiblemente estas eran personas del norte de África y algunas personas piensan que pudieran ser personas negras, de piel negra. Diversidad étnica. Y luego el otro nombre que tenemos ahí dice Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Este cuate era de alcurnia, ¿verdad? Era de buen pedigrí, era una persona que había crecido en la corte de Herodes, en los círculos sociales de influencia de Herodes, y era una persona de prominencia, de estatura entre los judíos. Una persona posiblemente con dinero, con educación, con cultura. Y aquí en la iglesia, usted los tenía juntos. ¿Habría habido tensiones culturales entre ellos? ¿Habría habido dificultades? Hermanos, el contexto de Hechos capítulo 3 es importantísimo porque el Evangelio ha estado rompiendo barreras étnicas y barreras culturales para crear un nuevo cuerpo, el cuerpo de Cristo, una nueva familia. Y la iglesia ideal del Nuevo Testamento es una iglesia que es para toda nación y toda generación. Una iglesia donde todos los pueblos y todas las personas pueden acercarse a Cristo sin obstáculo alguno. Pablo nos habla de la teología de este cuerpo de Cristo unificado después, por ejemplo, en el libro de Efesios, capítulo 2. Pablo nos dice que Cristo derribó la barrera de enemistad que nos separaba unos de otros. Desde Génesis capítulo 3, el pecado nos ha separado de Dios y nos ha separado de nuestro prójimo. Y nosotros somos personas centradas en nosotros mismos, ya sea basado en nuestra condición económica o nuestra etnicidad. Y Dios estaba derribando esas barreras a través de la iglesia y a través de un ministerio y liderazgo sólido de esta iglesia. El liderazgo de esta iglesia era un liderazgo que reconciliaba las tensiones culturales del contexto donde Dios la había puesto. Gracias a Dios nosotros ya no tenemos estos problemas en el siglo XXI, ¿verdad? Ya no hay racismo, ya no hay discriminación, ya no hay marginalización, ya todo el mundo se ve el uno al otro con respeto. Ya no nos llamamos nombres por el color de piel o por el acento. Tenemos los mismos problemas.
que la humanidad sin Cristo ha tenido. Aunque tenemos tecnología, aunque tenemos iPhones, seguimos con los mismos problemas. Nos medimos por la apariencia de lo que vemos. Bueno, gracias a Dios nosotros los hispanos no padecemos de eso, ¿verdad? ¿No? ¿Quiere que le recuerde? Por ejemplo, yo soy de México. Allá en México, las personas que crecían aquí en Estados Unidos, hispanos, les pusimos un tierno nombre, ¿verdad? Es que son bolillos. Gracias a Dios aquí nadie se nombra así, ¿verdad? Yo lo he oído en todos nuestros círculos. Ah, el bolillo. ¿Qué significa eso? Pues por dentro piensa que es blanco, pero por fuera lo veo tostadito, ¿verdad? Y esas son las palabras medias nice. Hay otras peores, mucho peores, que pone a la gente en categorías que las aíslan y los separan de los recursos y privilegios que la sociedad se otorga a sí misma. Usted ha sido discriminado, ¿no? No más porque no luce así, no luce allá. Pero no solamente es eso, también es el dinero, ¿no? En México, si tú tienes dinero, si traes de marca, si hueles bien, si manejas un buen carro, si vives en una buena zona, la gente te trata, ajá, siéntese acá. Si tú no vistes bien, si eres modesto, si no eres de marca, ay, a un lado, ¿verdad? Si no tienes educación, de todos nos discriminamos, pero en la iglesia, el Evangelio nos recuerda que sin Dios estamos perdidos y que solo por la gracia de Dios ahora podemos ser parte de su familia. Aquí tú no entras por tus palancas. Aquí tú entras por la pura gracia de Dios. Y cuando entras, no te vamos a preguntar cuánto tienes en el banco. No te vamos a preguntar de qué universidad te graduaste. No te vamos a preguntar quiénes son tus ancestros. ¿Sabes qué te vamos a preguntar? ¿En quién crees y qué es lo que Él ha hecho por ti? Y si el Evangelio no es tu confesión de fe, entonces tú eres nuestra víctima porque te vamos a querer evangelizar. A ti es a quien Dios nos ha llamado a alcanzar, para que sepas que no es lo tuyo, sino Dios que se está invitando a este tipo de comunidad. Una comunidad donde todas esas tensiones son puestas a los pies de Cristo Jesús, donde a ti se te va a dar la bienvenida porque Dios te ha estado buscando a ti antes de que tú le buscaras a Él. Y ese es el tipo de liderazgo que tú ves aquí. Un liderazgo culturalmente diverso, un liderazgo socioeconómicamente diverso, ahora sirviendo a Cristo. Mira su estilo de vida, versículo 2. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Vamos a hacer una pausa. Este liderazgo está enfocado en discipular personas, proclamar la palabra de Dios, estar unificados a pesar de sus diferencias culturales, socioeconómicas, están unificados en Cristo. ¿Qué estaban haciendo cuando se reúnen? Y se estaban ministrando estos al Señor y ayunando. Esa palabra ministrando, un ministro, ministrar simplemente significa servir. Pero es un servicio muy particular. La palabra que se traduce ministrando, sirviendo, es de la palabra de donde obtenemos en español la palabra liturgia. El servicio cristiano es un servicio enfocado en la persona de Dios. Servimos a Dios. Por eso, algunas veces cuando hablamos de nuestra reunión de adoración, nos referimos a esta reunión como el servicio. Tú y yo, cuando nos reunimos como la iglesia local para adorar a Dios, adorar significa que nos ponemos al servicio y la disposición de Dios. Tú no vienes aquí nomás a que se te llene el tanque. Muchas personas dicen, es que yo voy porque tengo que alimentarme. Sí, está bien. Sí va a haber alimento espiritual, a veces alimento físico, la comunión de los hermanos, todo es bueno. Pero lo más importante de nuestra adoración es que venimos a ponernos a la disposición del Señor. Una vez por semana el Señor quiere pasar lista y decir, mis soldados están listos para mis órdenes. Miguel López, no, pues no vino hoy no vino, ¿ok? Fulano, no, pues es que ahorita están en Bedside Baptist Church, ¿verdad? Aquí a un ladito de la cama es más a gusto. Aquí yo lo veo en línea. Sí, tú lo puedes ver en línea, pero ¿lo estás viendo para servirle o para servirte a ti? Esta era una comunidad de personas que se reunían para adorar, pero para servir a Dios. Y en ese servicio, dice, estaban ayunando. El ayuno es una disciplina espiritual donde tú te abstienes de ciertas cosas esenciales e importantes para enfocarte
en decirle sí al Señor a lo que Él quiere que tú hagas o quiere que tú vivas. Le dices no a ciertas cosas para estar atento y sensible a lo que Dios quiere que le digas que sí. Y este liderazgo estaba sirviendo y estaba ayunando, estaban verticalmente alineados con Dios, enfocados en la salud de la iglesia local. Y es ahí donde el Espíritu Santo habla, en medio de la congregación. Le dice a los ancianos de la iglesia, los líderes de la iglesia, apártenme a Bernabé y a Saulo a la obra a la que los he llamado. Dios te llama a servir. Dios te llama individualmente. Ya Saulo había sido llamado desde su conversión. Nos dijo en Hechos capítulo 26, Cristo le dijo que le iba a enviar a los gentiles. Pero este llamado es confirmado a través de la comunión del cuerpo de Cristo. Porque el llamado de Dios es escuchado individualmente, pero confirmado en familia. Tú a lo mejor estás aquí en la banca y estás oyendo la palabra de Dios. Y a veces Dios nos dice, Miguel, este mensaje es para ti. ¡Oh! Y me pega. Y yo quiero responder. Y a veces nomás me emociono, pero luego se me olvida. ¿Sabes lo que Dios quiere que hagas? Es esto, que te pegue a ti, pero que entonces vengas al liderazgo de la iglesia y le digas, hermano, yo siento que Dios quiere que yo le obedezca así. Deja que otros te apoyen. Deja que otros te ayuden a discernir el llamado de Cristo, porque la obra de Dios nunca se ha hecho como llanero solitario. Aún Pablo mismo necesitaba la sabiduría del liderazgo de la iglesia, escuchando la voz del Espíritu de Dios para confirmar, para animar, para enviar, para comisionar. Pero eso comienza cuando ya estás sirviendo al Señor en la iglesia local. ¿Sabes por qué la mayoría de nosotros no oímos el llamado del siguiente paso del Espíritu de Dios? Porque no empezamos a servir aquí dentro. Porque a veces no somos fieles en lo poco. ¿Cómo vamos a ser fieles en lo mucho? A veces te invita alguien, ¿verdad? Oye, hermano, ¿nos ayudas a dar el boletín o a poner la cena del Señor? La primera semana bien emocionado. Sí, hermano, ¿cómo no? Ahí vengo. Mientras es fácil y disfrutable y te cae bien la gente, a gusto. Pero ¿qué tal el día que no quieres levantarte porque está haciendo mucho frío? O peor tantito, es el Super Bowl. ¡Ih! No. Si es el Super Bowl, no cuentes con nadie, ¿verdad? Porque aquí el Super Bowl es una religión. Aquí la gente se prepara desde la mañana con sus fiestas, con sus rollos y ahí va sus... Ahora, si te gustan los deportes, nada de malo. A mí, pues como puedes ver, no se me da mucho, ¿verdad? Está bien si te gustan los deportes. Échale ganas, disfruta las fiestas. Pero si en tu corazón el Super Bowl, los deportes, cualquier cosa es más importante que tu lealtad a Cristo, que el llamado de Cristo, que servir a Cristo, adivina qué se convirtió todo eso en un ídolo. Dices tú, a mí el fútbol americano ni me pasa. Oye, ¿y el fútbol soccer? Ah, las Chivas, el América, bueno, el América ni gana. No, no es cierto, quién sabe. Si le vas a la América, ese es tu problema. No, no es cierto. Pero ¿y todo eso? No, es agresión en el amor de Cristo, hermano. Que cuando todo eso se convierte en un ídolo, nos distrae de la voz del Espíritu de Dios. ¿Sabes qué es lo que Cristo quiere? Que lo traigas a sus pies. Que digas, Señor, heme aquí, habla, tu siervo escucha. Entonces, comisionar comienza en la salud de la iglesia local. ¿Y entonces qué? La mayoría de nosotros, Dios nos plantó en esta comunidad y nos plantó y aquí nos quedamos y alcanzamos a la comunidad alrededor. Dios ya te ha hecho un misionero donde cae tu pie, en tu trabajo, en la oficina. No tienes que ser pastor. Cada discípulo tiene que ser un misionero en el campo que Dios nos ha dado, en la escuela, en el trabajo, donde tú, si eres ladrillero, si eres albañil, si eres electricista, Dios te ha puesto alrededor de personas incrédulas para que tú seas Cristo para ellos, les digas el evangelio. Ahí está el primer campo y comienza y tú te vas a pulir cuando sirves aquí dentro de la iglesia. En un ministerio Dios te ha dado dones y talentos para que tú los ejercites. ¿Y entonces qué? Algunos de nosotros, Dios nos va a llamar a salir de este nido para alcanzar gente hasta lo último de la tierra. Plantar otras iglesias en nuestra ciudad, en el estado, en los Estados Unidos, en el mundo entero. Dios quiere capacitar a la iglesia local para enviar misioneros hasta lo último de la tierra. Y este era el llamado al que Saulo y Bernabé, Pablo, estaban siendo llamados. ¿Qué va a suceder cuando vayas hasta lo último de la tierra? Primero, una iglesia saludable, te reconoces tu llamado, tiene que ser un escalón donde tú te pares y te envíe. ¿Y ahora qué? Dice ahí, ellos salieron encomendados a la gracia de Dios.
Cuando tú eres un misionero hasta el último de la tierra, a lo mejor tú no sabes exactamente qué va a pasar allá, ni a dónde va, ni todo lo que vas a encontrar. Pero la misión que Cristo te ha llamado es una misión que primero requiere que tú seas dependiente de Él para cada paso que tú des. Él no te va a dar todo el mapa, pero te va a decir que Él ya va allí, que le sigas de cerca. Y es precisamente lo que Bernabé y Saulo hacen. Van y acaban en Chipre. Bernabé es de Chipre. Hay algunas conexiones ahí. Pero interesante es esto. Cuando tú vas como misionero, vas a encontrar dos tipos de personas. Vas a empezar a encontrar personas que están alejados de Dios, atrapados en las garras del enemigo en todo tipo de paganismo. Y vas a encontrar personas que están metidas en religión, a lo mejor saben mucho de Dios como los judíos, pero no conocen a Cristo como Salvador. Vas a encontrar personas no religiosas y personas religiosas. Pero de estos dos grupos, ambos sin Cristo están perdidos. No importa que tú seas muy bueno, te creas muy bueno, o no importa que tú seas muy malo en lo peor del mundo, sin Cristo ambos están perdidos. El primer grupo, los paganos, tú los puedes ver en ese encuentro que leímos del versículo 4 al versículo 12. Llegan Bernabé y Saulo a esta isla y lo primero que encuentran es oposición. Cuando tú eres un misionero, el campo misionero te va a forzar a confrontar la fortaleza del enemigo. Ahí está un oficial romano, Sergio Paulo, dice: varón prudente, un hombre sabio, un hombre cuya responsabilidad es mantener la pax romana, la paz de Roma, que no haya revueltas, que todo el mundo se la lleve bien, pague sus tributos para Roma, que no hagan olas y los gobierne bien. Es un hombre que empieza a oír que llegaron unos judíos que causan ciertos disturbios. Lo primero que él quiere hacer es saber qué está pasando. Y los llama. Pero ahí junto a él hay un consejero. Casi, si ha visto usted la película de Lord of the Rings, El Señor de los Anillos, usted ve casi la escena donde está el rey y está el consejero, ¿verdad? Que le cuenta puras mentiras y pura brujería. Bueno, este hombre es un pagano que practica el ocultismo, la brujería. Dice, con sus artes mágicas le había engañado y todo el mundo creía que era el gran poder, ¿verdad? Él se llamaba a sí mismo Bar Jesús, hijo de Jesús, pero no era un hijo de Jesús, era un hijo del diablo. Pablo, en un momento de inspiración lleno del Espíritu Santo, lo ve con una mirada penetrante, le dice: tú trastornas los caminos del Señor, hijo del diablo. Oye, no inventes, eso no es políticamente correcto, ¿verdad? Hay ciertas cosas que son lo que son. Ahora, sí, Cristo nos ha llamado a ser prudentes como serpientes, sencillos como palomas. Tienes que relacionarte con la gente con cuidado, pero va a haber momentos donde las cosas tienen que decirse como son. En la Biblia hay un reino de luz donde Dios es Señor y Él gobierna y moviliza a sus siervos para traer salvación. Y hay un reino de oscuridad bajo el control de Satanás que busca la destrucción de la humanidad y quitarle la gloria a Dios. El ocultismo, la brujería, el paganismo, las limpias, los chamanes, los curanderos, la santa muerte, todo eso, hermanos, todo eso, los cristales, las limpias, los ungüentos, los amuletos, las herraduras, las supersticiones, los agüeros, los sobadores que te ponen el huevo y todo eso, hermanos, escúchame bien, es del diablo. No hay vuelta de hoja. Y nuestra lucha, Efesios capítulo 6 nos dice, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay huestes espirituales de maldad, ejércitos que están buscando distraerte de Cristo para que no oigas el evangelio y te embarres de todo tipo de influencias espirituales que te van a destruir. ¿Tú piensas que cuando vas con los curanderos y los brujos, todo eso, a que te hagan una limpia, te van a limpiar de algo? Te van a embarrar de todo. Esas no son limpias. Tú le estás abriendo la puerta a los demonios y al enemigo para que venga y controle tu vida, así como este hombre lo estaba haciendo sobre esta autoridad romana. ¿Y sabes qué dice Pablo? Vas a estar ciego. Dios trae su juicio sobre esta persona. Y Sergio Paulo, asombrado, por primera vez ve la diferencia entre el poder de Dios y las mentiras del enemigo. ¿Y sabes qué? Dios lo rescata. Dios rescata a Sergio Paulo. Dios te va a poner en circunstancias
donde la gente a tu alrededor esté atrapada bajo las garras del enemigo. Pero tú tienes en tus labios el nombre poderoso de Jesús y la palabra de Dios, el evangelio de salvación. No te dé pena hablar en nombre de Jesús, no te dé pena representarle. Pero ¿sabes qué? Satanás se va a poner buzo y tú vas a tener una marca tras sus espaldas. O eres o no eres. Primer grupo. Hoy, hermanos, iniciamos en nuestros estudios bíblicos, en los grupos. Uno de los grupos de nuestra escuela dominical está estudiando un material sobre integridad sexual. Espera tantito, ¿de qué se trata eso? Estamos hablando del plan de Dios para nuestra sexualidad con los jóvenes, si tienes hijos, tus muchachos en el grupo de estudiantes. ¿Por qué hablamos de esto aquí en la iglesia? Porque en cualquier lugar donde el Evangelio llegue, en el libro de los Hechos, todas las cartas del Nuevo Testamento, cada área de nuestra vida es una área donde Satanás quiere apartarnos de Dios con el pecado, pero donde Dios quiere restaurarnos y sanarnos de nuestros pecados. Nuestra sexualidad es una de ellos. La brujería es otra área de discipulado donde Dios quiere que nos apartemos del paganismo y nos concentremos en la obediencia a la palabra de Dios. No brujería entre sus hijos, pero tampoco inmoralidad sexual. Entonces, este discipulado, cada área de nuestra vida, cada área donde invertimos nuestros talentos, tiempo y tesoros, nuestras personas mismas, tiene que venir a los pies de Cristo. Por eso lo estamos haciendo. Déjeme preguntarte, ¿hay una lucha en nuestra cultura por nuestra sexualidad? Sí la hay. No estamos hablando nada más de una cosa de otra, de todo. Si tú eres una persona, un hombre que te gustan las mujeres, fornicación, dormir con A, B y C es pecado, ¿verdad? Fuera de la voluntad de Dios. Si eres una persona que luchas con atracción del mismo sexo, adivina qué, tu Biblia habla de ello. Tú tienes que someter tus deseos a la voluntad de Dios, ya sea que vivas soltero o que el Señor te sane y te cases. Si es un hombre con una mujer, si es una mujer con un hombre. Pero no tienes tú la libertad de vivir tu sexualidad como te dé la gana. No, si eres un seguidor de Cristo Jesús. Ser un seguidor de Cristo significa que en cada área de nuestra vida nos sometemos a su palabra y su llamado. Dios nos ha llamado a confrontar las fortalezas del enemigo, pero ¿va a ser fácil? No. Aquí vemos el poder de Dios derribando a Satanás, pero dándole uno donde no se levanta. El resto del capítulo, del versículo 3 en adelante, tú ves a Bernabé y a Pablo yendo a la comunidad de personas religiosas. Van a las sinagogas donde los judíos se reunían y leían el Antiguo Testamento. ¿Y sabes qué? La gente está hambrienta del Evangelio de Cristo. Predican una semana y hay tan buena respuesta que la siguiente semana toda la ciudad se reúne para escuchar el Evangelio. Están hambrientos de Cristo. Pero los líderes religiosos les da celos. Les da celos que la gente ya no está atrapada en las mentiras de la religión. Les da celos que ya no saquen la ganancia de la religión. Les da celos. ¿Y sabes qué sucede? Persecución. Persiguen a Pablo y Bernabé y los echan de ahí. Pero a pesar de que hay persecución, el Evangelio llega y hay personas que se convierten a Jesús. Y Dios planta allí en medio de la persecución una nueva iglesia. Y Bernabé y Pablo los confirman, los encomiendan a la gracia de Dios y llevan el mensaje de Cristo a otro lugar. Te vas a sorprender que a veces la oposición más grande al mensaje de Cristo no viene de los peores paganos, viene de los más religiosos. Así como los fariseos lo hicieron con Jesús, al establecimiento religioso no le va a gustar que haya personas que se enfoquen en Jesús, no en la religión. Hermanos, el Señor nos está trayendo gente nueva. El Señor está, como escuchamos el día de hoy, llamando personas a ser salvos. ¿Cómo vamos a hacer para que los nuevos convertidos se comprometan y sean enviados? Cada Pablo necesita un Bernabé y cada Bernabé y cada Pablo necesitan una iglesia como la iglesia de Antioquía, que vea a las personas no como consumidores religiosos a las que tenemos que darles servicios, sino como personas que están madurando, que tienen que capacitarse para servir y enviar para multiplicar la vida de Dios. Esta iglesia DFBC tiene que ser un escalón
para que todos le conozcan a Cristo y le adoren a Él. Y al someternos a Cristo, seamos enviados a donde Él nos quiere enviar. Déjame terminar con esto. Para ser quien nunca has sido, vas a tener que ir a donde nunca has ido. Delante de ti hay un siguiente paso. Y delante de este paso está Cristo diciendo, sígueme. Toma su mano. A lo mejor tu siguiente paso es empezar a servir en algo. Yo tenía 14 años. Cuando fui a un campamento y escuché Cristo quería ser Señor mío, regresé a la iglesia y le dije al pastor, Fernando, yo creo que Dios quiere que yo le sirva. El pastor me dijo, ¿en qué? Y dije, pues yo no sé, en lo que él quiera. Dice, mira, no tenemos grupo de jóvenes. ¿Qué te parece si empezamos algo con eso? Me conectó con 2, 3 muchachos. Empezamos a formar un grupo de jóvenes. Los siguientes 3 años y medio se convirtieron en la aventura más increíble de mi juventud, porque de unos cuantos muchachos Dios multiplicó 3 grupos de jóvenes con más de 80 muchachos que vinieron a conocer a Cristo y estaban creciendo. Y de ahí Dios me llamó para venir a estudiar. Y después en otra iglesia y en otra. Y de esta última iglesia acabé aquí. ¿Cómo? Porque la iglesia me envió. Pero ahora te toca a ti. Ahora te toca a ti. Cuando Dios diga, apártame a fulano para la obra del ministerio que le he llamado. Oremos. Ahí en tu lugar, en un momento vamos a venir a la cena del Señor. Y al venir a la cena del Señor, ese es el momento donde confesamos que lo que Dios nos pide no lo podemos hacer solos, solo lo podemos hacer por Cristo Jesús. Aquí en la mesa el Señor provee lo que Él manda, provee a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así que al venir a esta mesa, lo que Cristo requiere es que tú estés en comunión con Él, que si tienes pecados que no has confesado, los confieses y que tengas a Jesús como tu Salvador. Si tú no le has recibido como tu Salvador, Él quiere salvarte primero. Él quiere darte la vida eterna y después quiere caminar contigo el resto de tu vida. Si no has confiado en Él, a lo mejor por eso te trajo Cristo hoy. En tu lugar, a lo mejor tú puedes decirle ahí en tu corazón, solamente le ve, dile, Señor Jesús, yo me doy cuenta que te necesito. Yo por mucho tiempo he pensado que mis obras o mi religión pueden salvarme, pero me doy cuenta que no es así. Solo tú puedes salvarme del pecado, de la maldad, de Satanás. Señor Jesús, yo creo que tú moriste por mí y resucitaste. Perdóname. Me arrepiento de mis pecados y hoy te recibo como mi Salvador. Límpiame, Señor. Ven a mi vida, Señor. Yo me rindo a ti. Si tú ya has recibido antes a Jesús, a lo mejor el Espíritu de Dios desde hace días ya te viene diciendo, yo quiero que tú sirvas. Yo quiero que tú hagas. No te sientes en la banca. No te conformes con nada más ir. Quiero que tú seas. La mies es mucha, los obreros pocos. Si Dios te trajo aquí, es porque Dios te ha llamado a servirle. ¿Por qué no le dices, Señor? Hoy reconozco que mis talentos, mis tesoros, Señor, mi tiempo te pertenecen a ti. Señor, muéstrame dónde y cómo es que quieres que yo te sirva. Yo no quiero hacerlo por obligación o culpa, quiero hacerlo por amor. Lo que tú quieras, Jesús. Sea mucho o poco, yo quiero servirte a ti.